¿Qué tal amigos y familia? Bienvenidos a Ecodiálogo, el podcast en el cual te contamos las historias y las experiencias de personas que están tomando acción para proteger nuestro medio ambiente. Mi nombre es Carlos Ruano y estoy muy emocionado porque el día de hoy nos acompaña Alberto Mejía, un empresario cachanilla y también activista muy aguerrido que se dedica a monitorear la calidad del aire en Mexicali. Estoy seguro que esta conversación te va a interesar. Bienvenido. Amigos, ya nos encontramos con Alberto Mejía. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de compartir con todos nosotros pues, tus conocimientos sobre qué está pasando aquí en Mexicali de la mala calidad del aire. Pues al contrario, muchas gracias Carlos y pues encantado de poder compartir contigo algunas ideas. Gracias amigo, gracias. Y pues empezamos con la primera pregunta, amigo. Platícanos, ¿quién es Alberto Mejía? ¿Cómo te defines como persona? Pues fíjate que creo que me definiría como un emprendedor. Un emprendedor. Un emprendedor, así es. Desde muy pequeño, tendría yo como unos 5 o 6 años, cuando por ahí no recuerdo qué quería comprarme, pero el intercambio y la negociación con mi papá fue, bueno, si quieres eso, tienes que trabajar por él, ¿no? Okay. Entonces me dio unas cajitas de plumas, Bic, ¿no? Digo, ya metí gol, pero y pues fui casa por casa a venderlas. Yeah. Y a partir de ahí, pues arrancó como una carrera a lo largo de mi niñez, juventud. Y cuando terminé de emprendimientos, ¿no? Vendí camisetas, vendí discos de música, lavé carros, hice todo tipo de cosas, ¿no? Y cuando terminé la carrera, no sentí que yo fuera a caber en el tema de trabajar para alguien, De ¿no? ser empleado. Así es. Entonces, pues me decidí y fundé una empresa de software que se llama Certuit. Muy bien. Entonces, desde chiquito te metieron la programación de ser empresario, ser emprendedor. Sí, mis papás fueron doctores, los dos, pero no sé, hubo algo, y fíjate que creo yo que no es como el amor al dinero, por ejemplo, ¿no? Sino el lograr lo tuyo, Claro. lograr esa meta que tienes, alcanzarla. En el caso ahora que ya estoy más grande, ¿no? Y que ya tengo 20 años de emprendedor, algo que valoro mucho y el otro día platicaba con un amigo es que soy dueño de mi tiempo. Claro, por supuesto. Yo hago mis horarios, obviamente pues hay veces que trabajas mucho más de lo que quieres, ¿no? Pero también el tipo de proyectos como lo del aire y otras actividades, al yo ser mi propio jefe, pues puedo darme permiso, ¿no? Para tomarme algunas horas del día para atender esos asuntos. Para tu pasión. Así es. Muy bien. Amigo, ¿y qué es lo que te motiva a levantarte todos los días? ¿Qué es lo que te impulsa a levantarte y seguir adelante? Pues también es otra reflexión cercana, ¿no? Que tengo estos días. Tengo una responsabilidad, siento una responsabilidad, por ejemplo, en el tema empresarial, pues pareciera que hay como muchos beneficios y virtudes, ¿no? De ser empresario, de ser dueño de tu tiempo, todo lo que comenté, pero también tienes una responsabilidad con tus empleados, con tus socios, con tus clientes, y pues eso te orilla, ¿no? Te obliga a no quedarte tranquilo. En el caso de lo familiar, pues me motiva mucho como no fallarle a la memoria de mis padres. Todavía tengo a mi mamá conmigo, pero mi padre ya no está. Y ellos me enseñaron a trabajar. Entonces, creo que eso es algo que no voy a dejar de hacer mientras tenga energía. Y no trabajar otra vez en el tema empresarial, sino trabajar incluso por la ciudad, ¿no? Por la ciudad. Como lo que hacemos en Respira. Y pues definitivamente mi familia, mi esposa, Patty, y nuestros perros, ¿no? Que son los que nos acompañan ahí en la casa. Los perrijos. Pues nos motivan, ¿no? Y nos alientan cada día a seguirle. Amigo, y platícame, ¿cómo es que un ingeniero en computación se empezó a adentrar al mundo del medio ambiente? Y no solamente eso, sino que además de preocuparse, tomaste acción
para hacer un cambio pues, en tu comunidad, en Mexicali. Creaste Respira y también pues, los sensores de calidad del aire que nos ayudan a saber cómo estamos en materia de calidad del aire, si está contaminado, si no está contaminado el aire que respiramos. Fíjate que hay dos situaciones o dos puntos, ¿no? Fundamentales que me han traído a este momento. Y el primero fue la pérdida de mi padre en el 2015, la cual pues fue un proceso largo, complejo, que me desgastó bastante. Y encontré un alivio a la pérdida en el atletismo. Okay. Yo sé que no me veo muy atleta y que no pareciera, pero encontré como un amor por correr. Por correr. Y ese año corrí mi primer maratón, ¿no? Me fue bastante bien, creo yo. Pero yo pensé que al hacer ejercicio, porque yo nunca había sido ni atlético, ni atleta, ni deportista, y pensé que además del tema de resolver el duelo, porque sí me acuerdo que cuando crucé la meta liberé bastante de ese tema, pero yo pensé que iba a estar bien físicamente, o sea, pensé que pues me iba a ser fuerte, iba a ser saludable, iba a ser sano, pero resulta que no, que como viví un ciclo como muy fuerte de entrenamientos todo ese año, y aparte pues dicen por ahí, ya había rebasado los 30, ¿no? Ya andaba en los 35, 37 años, pues resulta que empecé a tener cuadros de alergia muy fuertes. Okay. Y entonces ya entendiendo la relación deporte-alergias, pues eran estos entrenamientos intensivos, ¿no? De mucha correr con potencia al aire libre, haces bocanadas de aire distintas y resulta que estás trabajando por mejorar tu rendimiento, tu cuerpo y demás, pero llegaba a la casa devastado, o sea, la nariz inflamada, con mucosidad, y a veces un poco de sangre y cosas que me asustaron en aquel entonces. Y en una carnita asada con amigos, les platicaba yo esa dolencia. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al unirse a la conversación, encontré que en ese pequeño círculo de personas, había personas con asma, había personas que les habían dicho la clásica frase de, si quieres que tu hijo esté bien, vete de Mexicali, ¿no? El alergólogo, ¿no? Y por ahí alguien exclamó, ¿para qué nos hacemos güeyes? No, pues si es la contaminación, no hay que buscarle mucho. Y en eso sembró en mí esa idea, ¿no? De, ¿será cierto? Y entonces yo como ingeniero, pues me fui a buscar datos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en aquel entonces no había datos como fáciles de entender, accesibles a las personas. O inventarios de calidad del aire muy viejos. Pues en aquel entonces no conocía los conceptos, ¿no? Yo simplemente quería un dato de saber cómo está la calidad del aire hoy, cómo ha estado los años y qué se está haciendo. Y pues ya, me engrané unas semanas investigando, llegué a los conceptos de inventario de emisiones, y entonces encontré que había pues un déficit de información. Okay. Y al mismo tiempo había una tendencia internacional al uso de lo que se llama tecnología de bajo costo o ciencia ciudadana, en la cual las personas tienen acceso a tecnología económica, pero confiable, la ponen a trabajar en sus comunidades y entonces ellos democratizan esos datos, tienen acceso a ellos y pues me fascinó. Entonces ahí se cruzan los temas, si te fijas, datos, tecnología. Y luego eres un emprendedor. Económico, ajá. Entonces ahí me tomé licencia, ¿no? De darme oportunidad de asignar personal a ese proyecto. Y empezamos el camino a desarrollar tecnología mexicana que fuera todavía más de bajo costo que la que estaba disponible en el mercado. En aquel entonces yo intuía que en algún momento, por la tendencia de la tecnología, el dispositivo incluso iba a ser no tan importante como los datos que genera. Y hecho, en efecto, al día de hoy, los dispositivos comerciales americanos y de otros países te venden el aparato, pero luego te cobran el acceso a los datos, ¿no? Entonces, así fue como entramos al tema del diseño del monitor.
Y pues como tenía programadores, tenía contactos con ciertos perfiles, pues logramos la plataforma geoespacial, las aplicaciones móviles y ya de ahí pues fue ponerle un nombre, una imagen y empezar la batalla. Y así fue como nació Redspira. Así es. Muy bien. Veo que ahí nos traes el sensor de calidad del aire. Platícanos cómo funciona, qué contaminantes son los que monitorea. Muy importante de lo que preguntas, ¿no? Esto es un monitor que te detecta PM2.5. ¿Qué son las PM2.5? Las PM2.5 es un acrónimo de material particulado en una dimensión de 2.5 micras, ¿no? ¿Qué significan las micras? Pues que si agarramos un cabello, pues somos como la octava, cuarta parte de un cabello, ¿no? Es una partícula sumamente pequeña. Y el sensor, precisamente te traigo aquí algo que generalmente no mostramos, pero hace poco desarmé uno de los componentes. Y el sensor es este sensor óptico que está encapsulado aquí adentro. Y entonces al ingresar el aire, esto arroja un halo de luz, es un diodo, ¿no? Y empieza a contar las partículas que están... es un contador de partículas muy chiquitas. Así es. Entonces el sensor se conecta a Wi-Fi, sube los datos al servidor y en el servidor se le hacen una serie de procesos, de algoritmos y convertimos la información en colores, ¿no? Verde, amarillo, naranja, rojo, morado. Y adicionalmente este año incorporamos esta estructura que nos ofrece la capacidad de medir temperaturas. Con lo cual, pues estamos haciendo una transición de tema de calidad del aire hacia ya temas de cambio climático con de calor. El tema de islas de calor. Perfecto. Así. El efecto de islas de calor, que aquí en Mexicali la tendencia por el cambio climático es de que las temperaturas sean mayores y en Mexicali como tenemos grandes extensiones de pavimento, concreto, y no tenemos muchas áreas verdes, se da y se intensifica el efecto de islas de calor. Qué interesante, amigo. ¿Y cuántos sensores de calidad del aire hay en Mexicali que conforman esta red? Sí, esa pregunta también es muy importante porque estos sensores son hospedados por voluntarios en Mexicali. Cuando empezamos el proyecto, por ahí algunos que nos cuestionaban decían, pero te los van a robar. Y pues yo siendo ingeniero, pues dije, bueno, voy a investigar y encontramos que sí, que en Estados Unidos había estadísticas de este tipo de proyectos donde había un déficit al pasar de tiempo de un 30% de los dispositivos. Entonces lo que hicimos fue que diseñamos un esquema donde empresarios o a través de proyectos fondeamos los sensores. Se hace una convocatoria en redes sociales dependiendo las zonas que requieran este monitoreo. Claro. Y entonces a los voluntarios se les pide su internet, corriente eléctrica y seguridad perimetral. Esa es la clave. Entonces, después de 8 años, nunca nos han robado un monitor aquí en Mexicali. Así es. Al contrario, lo cuidan. Lo cuidan porque son parte de la red, ¿no? De parte de Respira, actualmente hay cerca de 30, 40 monitores. Está en ese rango porque estos aparatos de repente sufren temas de que la gente cambia de internet, le cortan el internet, se va la luz, se quemó el contacto y estamos como en ese juego de mantenerlos encendidos, ¿no? Adicionalmente, el ayuntamiento en todo el municipio de Mexicali cuenta con creo que 65 sensores de una marca comercial que se llama Purple Air. El ayuntamiento cuenta adicionalmente con 2 estaciones de monitoreo que se denominan normativo, que es lo que realmente debería existir conforme a la norma en la ciudad, y el estado aporta otras 3 estaciones, algunas con otros contaminantes adicionales como PM10, que es la partícula de polvo un poco más grande, el ozono, que es un contaminante secundario que se origina por la combinación de los rayos ultravioletas, las temperaturas, emisiones vehiculares, de óxidos de nitrógeno, y es lo que generalmente la gente conocemos como smog, ¿no? En el verano.
Y por ahí existen otros contaminantes criterio, que la única estación, esto es importante que lo sepa la gente, que monitorea los 6 contaminantes criterio, contaminantes criterios. es el Ayuntamiento de Mexicali, Ok. casualmente. Es el que está arriba, ¿no? Del Palacio Municipal. Actualmente está en el Palacio Municipal. Y entonces, pues eso nos da una densidad importante de monitoreo en Mexicali. Pero ahorita sí traemos un déficit en la parte oeste de la ciudad. En la parte oeste, allá por Santa Isabel, por Los Santorales, Santorales. Camino a Azúcar. Y veo que aquí tienes algunos contaminantes criterio, creo, las figuritas. Sí, esto es parte de los proyectos de educación que estamos desarrollando. Este que tenemos aquí es el MONOCA, que es el monóxido de carbono. Ese que tienes ahí es el óxido de nitrógeno. Óxido de nitrógeno. Se llama nitro el personaje. Nitro. Ajá. Este es azufrín. Azufrín. Que es el dióxido de azufre. El azufrín. Ajá. Este es el PM10, ¿no? Que es una partícula de polvo que danza en el aire, ¿no? Por eso está bailando. El óxido, el PM2.5, pues está más chiquito. Y finalmente el ozono, que es el ozono. El ozono. Así es. Entonces, esto lo utilizamos pues para llegar a los niños, ¿no? A que entiendan esta problemática. Nuestra labor ahí pues no es enteramente educar, sino sensibilizar. Claro. Y llevar pues un conocimiento que ya cada persona utiliza como ellos consideran Y que es adecuado. importante que puedan tener esa información, porque pues si tenemos una mala calidad del aire no podemos aspirar a tener una buena calidad de vida, y los niños pues, son del sector más vulnerable. Así es. Así. Muy bien, amigo. ¿Y cuáles son las principales causas en Mexicali que expliquen que tengamos una mala calidad del aire? ¿Cuáles son esas fuentes emisoras? Fíjate que somos afortunados de que en el 2019 obtuvimos un fondo a través de algo que se llama Mesa Binacional de Calidad del Aire, que es una mesa de trabajo en donde está el gobierno de Valle Imperial, el gobierno de Mexicali, hacen contribuciones de fondos a través de la EPA, de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, la Semarnat, se hace este fondo internacional para ciudades fronterizas, y logramos gestionar con el apoyo de Belén León, quien es nuestra líder en esa mesa del lado de Valle Imperial, un recurso para que el Centro Mario Molina, uno de los organismos, instituciones académicas y de investigación con mayor renombre en el país, realizara un inventario de emisiones para la ciudad de Mexicali con línea base 2020. ¿Qué significa? Pues que la información de ese año es la que se contempla en el inventario de emisiones. Y pues bueno, con el asterisco ahí, con el asegún de que pues era un año ligado a la pandemia, claro. Pero sí se identifica en ese inventario de emisiones todo lo que tiene que ver con movilidad como la mayor contribución de, obviamente, PM2.5, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono. Y entonces ahí, ¿qué es lo que envuelve a esta fuente de emisión? Los caminos sin pavimentar, las calles pavimentadas pero en mal estado, sucias, los escapes de los vehículos. Tenemos una flota vehicular sumamente mezclada, pero donde sí hay un porcentaje que se estima cercano al 50%, un poco superior al 50% de flota vehicular antigua. Recordemos que los vehículos, conforme ha pasado el tiempo, se han ido implementando normas de emisiones para los vehículos, y el hecho de que en Mexicali tengamos tantos vehículos de hace 20 años, 30 años circulando, pues nos están contaminando con normas de esa época. Claro. Pero aparte, pues el desgaste obvio de los vehículos es lo que nos trae a esta situación. Adicionalmente, pues ya tenemos una cercanía con un valle agrícola y ganadero, ¿no? Tenemos 2 grandes ganaderas en cada, en la periferia de la ciudad.
Y pues tenemos una grave problemática de quemas a cielo abierto, ¿no? Entonces, más o menos la distribución sería vehicular, todo lo que tiene que ver con movilidad, temas relacionados a la economía, tanto agrícola como ganadera, como industrial, y finalmente un tema que está entre cultural y de mal gobierno, que tiene que ver con los lotes baldíos, los basureros clandestinos y la quema a cielo abierto. Eso es lo que el inventario de emisiones nos está diciendo. Esas son las principales fuentes emisoras de contaminantes en Mexicali. En Mexicali, así es. Muy bien. Y cuando tú escuchas la palabra o las palabras, la ciudad de los humitos, ¿qué te provoca como ciudadano? ¿Qué te hace sentir? Pues primero me recuerda a Marco Culcaya, que es el que acuñó la frase, ¿no? En estas reuniones que teníamos de varios representantes de organizaciones hace 3, 4 años y formamos esto que se llama Comité Cívico Ambiental de Mexicali. Y lo que nos hace sentir es como un poquito de vergüenza, Claro. ¿no? Como un poquito de vergüenza, como es una expresión de hartazgo, Sí. ¿no? Es un hartazgo porque a donde voltees, a la hora que sea en Mexicali, vas a ver un humito. Hace algún par de años instalamos unas cámaras panorámicas gracias ahí a Pablo Chi, en el Hospital Almater. Tenemos 4 cámaras, Carlos, que están apuntando a cada horizonte de la ciudad y estamos todos los días tomando fotos cada 15 minutos de lo que pasa en la ciudad, pero yo tengo acceso en tiempo real a los videos. Y el otro día, con un compañero y periodista que nos entrevistó, en ese momento le dije, mira, vamos a ver la ciudad. Y empezamos a hacer un recorrido así de 360 grados, 16 humitos 16 contamos. humitos. Así es. De quema clandestina, de algunas llantas que se estaban quemando, de rosticerías, de vitro, ¿no? La industria de competencia federal instalada en Mexicali que está contaminando impunemente. Y aquí te doy un dato, la norma que regula las fuentes de emisión, las fuentes fijas de contaminación, como esa industria, no se ha actualizado desde 1993. 1993. Así es, más de 30 años tiene la norma que regula las emisiones industriales y eso pues nos hace ver una realidad. Hay una licencia para contaminar en México. Muy bien, amigo. Y sí, me he dado cuenta y me he percatado que en algunas empresas, industrias, mientras tengas el equipo de control de emisiones, el filtro, con eso, pero no te exigen que tengas un 99 o un 90% de eficiencia para la captura de esos contaminantes. Sí es importante, considero yo, que se pueda pedir a toda la industria que si están generando emisiones a través de chimeneas, que puedan utilizar el mejor equipo de control de emisiones para capturar esos contaminantes. De lo contrario, nada más los están conduciendo y los están sacando hacia la atmósfera. Amigo, pues hace algunas semanas, sabes tú que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable dio unas declaraciones que no tenía la solución para quitar la contaminación del aire en Mexicali. ¿Qué opinión te merece esta declaración? Y asimismo, ¿qué opinión te merece el trabajo, la gestión que ha realizado el gobierno municipal, estatal, en controlar las emisiones, en regular las emisiones a la atmósfera? Pues es un tema lamentable, sí lo tengo que decir, es preocupante. Al pasar de los días hemos estado muy atentos tanto de las declaraciones que hizo durante la glosa y días posteriores. Hemos estado atentos de los comentarios de las personas en redes sociales cuando un medio de comunicación publica el video o la nota en el cual la líder de la política ambiental en Baja California
declara que después de 4 años de estar recibiendo un salario, pues no entiende la problemática, ¿no? Ella textualmente dice, usted me hace una pregunta que yo quisiera decirle que tengo la solución y sin embargo no es así, ¿no? Entonces, eso es una declaratoria de que está siendo incompetente para dar una respuesta que un ciudadano, y en ese caso un diputado, te está solicitando, ¿no? Con cierta lógica, porque si tienes 4 años dedicándote a eso, pues algo deberías de haber ya entendido de la problemática, ¿no? Hubo una segunda declaración en la cual comenta que en Mexicali las causas de la contaminación son naturales y que si quisiéramos nosotros soñar con un Mexicali limpio en invierno, tendríamos que soñar con un invierno sin frío, ¿no? Entonces, son 3 declaraciones que van como encadenadas una con la otra y todas derivan en lo mismo, pues en un desconocimiento, en un deslinde de responsabilidad hacia el clima, hacia la imaginación de los ciudadanos que queremos respirar en un aire limpio, no solo en invierno, sino todo el año Sí, en la durante todo ciudad el de año. Mexicali, y que aspiramos a que un funcionario público de ese calado pues diera una respuesta un poco más esperanzadora, pero sobre todo más técnica. Yo considero que la falla estructural de gobierno del Estado, no de esta administración, sino de las últimas 4 que son con las que yo he convivido, es que no se está atendiendo a algo que ya está escrito, que es el ProAire. El ProAire, el famoso ProAire. El ProAire es el plan estratégico para el mejoramiento de la calidad del aire en Baja California, que tiene una vigencia del 2018 al 2027, que tiene una falla en su diseño porque está basada en un inventario de emisiones estatal de 2014, lo cual pues a 11 años de su creación pues ya está obsoleto, ¿no? Es un tema que se debería estar actualizando. Mínimo cada 2 años o cada 3 años estar actualizando el inventario. Como mínimo cada 3 años, ¿no? Entonces, esto no es de inventar el hilo negro. Ahí está un análisis que tiene sus áreas de oportunidad, que tiene sus áreas de mejora, pero que existe. ¿Y qué es lo que no hemos visto? Yo soy parte del comité, del grupo interdisciplinario de gestión de calidad del aire, que somos como un órgano auditor de seguimiento del ProAire. ¿Es binacional o es? Es específicamente del Estado. Del Estado. Así es, tengo 2 años participando. Han sido reconocidos el Estado como de los más cumplidores en el seguimiento del ProAire. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Porque resulta que para que te den ese reconocimiento tienes que cumplir con un checklist de actividades, dentro de las cuales, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el grupo interdisciplinario se tiene que reunir al menos 2 veces al año. Y ya con eso. Para decir que están cumpliendo. Entonces, pues nos convocan cada 6 meses, nos enseñan lo que nos quieren enseñar. Tenemos 2 años luchando porque ese grupo tenga un reglamento. Carlos no tiene reglamento, el JICA. Y entonces, a 2 años de mi participación, yo no sé qué porcentaje de metas del ProAire este gobierno ha cubierto, cuál es el presupuesto asignado para las dependencias que están responsables de cada una de las metas el año que entra o el año pasado, dónde un ciudadano o una persona puede consultar cuál es el avance de este plan. No lo hay. No lo hay. Entonces yo estoy evaluando presentar mi renuncia este invierno, porque sí me preocupa y me duele mucho estar participando en algo que no funciona y que con la presencia de esta representación de sociedad civil, pues seguramente los va a reconocer el año que entra, porque otra vez nos convocaron 2 veces y fuimos 2 veces, pero no se ha hecho nada, ¿no? Resumiendo la respuesta, si las autoridades tomaran la información existente, los planes existentes y se tomaran con un poquito de seriedad y seguimiento y transparencia,
probablemente pudiéramos soñar no a tener un invierno 100% limpio, pero sí respirar un poquito mejor de aire aquí en Mexicali. Por supuesto, porque si tenemos una mala calidad del aire, pues nos afecta a todos, nos afecta a la salud. Hablando con Isadora Clark, nos comentaba que la contaminación del aire es el 9º factor de riesgo en la salud y que va subiendo, que hace unos años estaba en el número 10 y subió a un lugar en el 9º. Amigo, ¿y cuáles son las afectaciones en particular, lo que tú sabes, cómo afecta en la salud de las personas que nos están escuchando y que próximamente con las bajas temperaturas y con las actividades se va a intensificar la contaminación? Pues me voy a poner como ejemplo. Yo hoy tenía planeado todo un día de actividades, ¿no? Dentro de las cuales pues era prepararme lo mejor que pudiera para esta reunión aquí contigo. Y por ahí de las 11, 12 de la mañana me tuve que acostar. ¿En serio? Me tuve que acostar después de empastillarme, después de ponerme aquí un aparato para como un masaje en los ojos. Y como a las 5 o 6 de la tarde pude recuperarme. ¿Por qué? Porque amanecí con un cuadro crónico de alergias. El día de hoy tuvimos una contingencia o precontingencia ambiental, tuvimos avisos por parte de la Secretaría y yo tuve que hacer unas actividades temprano al aire libre y no puedes evitarlo, pues. Tienes que salir, tienes que seguir adelante con tu vida, pero cuando perteneces a lo que llamamos como grupos sensibles, pues digamos que la factura te llega muy, muy pronto. Entonces, ese es un ejemplo de una persona que sufre alergias, que ya tengo como muy susceptible mi organismo para esa problemática, pero existen casos más graves, como son personas que tienen hipertensión, enfermedades crónicas degenerativas, adultos mayores, personas en estado gestacional, niños mayores de 9 años, que son estas personas que hacen los grupos sensibles, ¿no? El problema de estar respirando aire contaminado te puede llevar, y no es que seamos alarmistas, es un tema que está estudiado y se puede presentar un término que es una muerte prematura. Una muerte prematura. Que es una persona que sí, obviamente está enferma, por ejemplo, alguien con hipertensión, con diabetes, con estos cuadros crónicos, pero que si además viven en entornos muy contaminados, 20, 30 años, pues probablemente su calidad de vida o su tiempo de vida se puede reducir hasta en 2 años, ¿no? Eso es lo que nos dice el Instituto Nacional de Salud Pública. En el tema del COVID, se salieron los estudios al primer año, al segundo año, y se demostró que las personas que vivíamos en ambientes muy contaminados fuimos más susceptibles a contraer la enfermedad, su impacto fue más fuerte y el problema es que aparte el COVID nos deja con algunas secuelas, nos debilita y vamos a seguir viviendo en estas ciudades contaminadas, ¿no? Y quienes nos están escuchando, considerando esas precontingencias o por donde vivimos, ya nos platicaste la plataforma, Respira, platícanos cómo pueden acceder desde su celular, qué significan los colores para que podamos estar atentos. Sí, bueno, cuando nos enteramos de que hay una contingencia, ya sea por un comunicado que vemos en redes sociales, en las noticias, o porque simplemente salimos a la calle y no vemos el Cerro Centinela, ¿no? Ese es un indicador clave, ¿no? Que te dice rápidamente si la ciudad está contaminada o no. Pues hay que corroborar la información y para eso pueden descargar la aplicación, se llama Respira, está para iOS, para Apple y para Android o teléfono Samsung y cualquier teléfono que tenga Android. Es totalmente gratuita, no te va a consumir muchos datos, no te va a consumir mucho espacio y la puedes descargar. También puedes estar atento a las redes sociales de Respira,
del Ayuntamiento de Mexicali y de Gobierno del Estado. Es bien importante darle el reconocimiento a estas dependencias Claro. que al margen de los temas políticos o de las altas direcciones, pues sí hay personas operativas muy comprometidas que mantienen tanto la información disponible como el acceso a los datos. Hicimos este libro, mira, y lo voy a usar para platicarte sobre los colores. Este es ARI, es una bolita de aire limpio que va por las ciudades y en este caso nos explica cómo el color verde nos dice que hay una buena calidad del aire. Aquí todo mundo podemos hacer lo que queramos en cielo abierto, ¿no? Al aire libre. Luego vamos a tener un color amarillo que nos dice que es una calidad del aire moderada, en la cual personas como yo ya tenemos que empezar a cuidarnos, o personas del grupo sensible que ya comentamos. Luego vamos al naranja, que aquí es bien curioso porque el naranja ya es mala calidad del aire. Mala calidad. Sí, de repente lo ven y dicen, no está tan mal, pero no, el naranja ya es una mala calidad del aire y las personas de grupos sensibles pues ya tienen que resguardarse, traer cubrebocas, evitar correr, evitar ese tipo de actividades al aire libre. Cuando llegamos al color rojo, pues ya estamos en una calidad del aire muy mala. Y aquí cualquier persona ya incluso saludable pues puede tener afectaciones a su salud. Un estudio que hicimos con Hospital Almater nos decía que cuando está muy contaminado, a las 2 o 3 semanas empiezan las personas a llegar a urgencias. ¿Por qué? Porque se empiezan a complicar los cuadros de alergia, los cuadros respiratorios. Y ya cuando tenemos el color morado, es extremadamente mala calidad del aire. Aquí es cuando probablemente ya la autoridad va a emitir una alerta de precontingencia o de contingencia y ahí es donde pues en algún momento se pueden llegar a ver acciones como cancelar eventos, como pedirnos que todos nos resguardemos, detener el tráfico vehicular, la actividad industrial. No hemos llegado a ese punto en la ciudad, pero hay ciudades como la Ciudad de México donde sí se declaran contingencias. Y que hay una buena coordinación entre las dependencias con la industria, las empresas y limitan las actividades. Así es. Yo recuerdo que hace unos 2 años, si no me equivoco, en Año Nuevo, por recibir el Año Nuevo, se me cerró la garganta. Se me cerró la garganta y fui rápido a urgencias para que me pudieran dar algo. Y en cuanto yo iba a urgencias, que me topo con una casa que estaba en llamas. Estaban en llamas, ya reporté a urgencias y ya rápido llegó la bombera y cerraron la calle. Y pues lograba escuchar porque estaba a 2 cuadras ahí de la clínica 28. Y pues sí, y pues estos, bueno, está la calidad del aire en morada. Eso regularmente es cuando es Navidad, Año Nuevo. Históricamente, y están los datos ahí, la gente puede corroborarlos, ha habido 25 de diciembre o 1 de enero donde no nos ha ayudado el viento o la lluvia y hemos llegado a tener los días más contaminados del año, las horas más contaminadas del año después del uso de pirotecnia, de fogatas, de leña, para chimeneas, la movilidad de las propias que todo el mundo anda de casa en casa. Entonces sí, la actividad humana de fin de año siempre es un agravante, pero también, por ejemplo, en el 2024, el día más contaminado del año fue el 8 de diciembre. No tengo yo una respuesta de por qué sucedió lo que sucedió, pero fue el día que más de 1,000 personas salieron muy temprano en la mañana a correr el maratón de gobierno del estado en una contingencia ambiental. La autoridad declaró la contingencia a las 7 de la mañana, bueno, a las 7:20, 7:20. y la carrera empezó a las 7. A las 7 y no se detuvo. Sospechoso, ¿no? Mira, yo creo que no puedes detener un evento a ese nivel porque la gente tiene 5 o 6 meses entrenando para ello, viene de otras partes del país, extranjeros,
pero sí tienes una responsabilidad de avisarles, ¿no? Imagínate que antes de correr, la autoridad hubiera tenido el valor de informarle a los corredores, oigan, está pasando esto, a partir de aquí ustedes pueden tomar una decisión, pero no lo hicieron. Eso es lo grave, ¿no? O que se posponga hasta que la calidad del aire sea Un par de la horas. más adecuada, Así es. un par de horas. Recuerdo que vino una corredora de otra parte y pues que estaba vomitando sangre. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Fíjate, yo a la semana hicimos un poco ahí de ruido, ¿no? De manifestando nuestra molestia. Y estaba en una mesa de empresarios platicando pues lo que el gobierno decía y demás. Y una persona levantó la mano y me dijo, oye Alberto, pero yo la corrí y pues aquí estoy, o sea, no me pasó nada. Y le dije, bueno, le digo, es que cada cuerpo es distinto y seguí como dando facts, ¿no? Hechos, ¿no? Datos. Pues a los 5 minutos levantó la mano y dijo, ¿sabes qué, Alberto? Estoy revisando mis estadísticas aquí en lo que hablabas y tienes razón en algo. Dice, yo corrí con un ritmo, con un pulso, con un ritmo de pulsación mucho más elevado de cualquier entrenamiento que haya hecho y de cualquier carrera que haya corrido. Su organismo se forzó. Así es, y sí me sentí cansado al final, nada más que yo pensé, pues es un maratón, pero pues aquí están los datos, dice. Entonces, y esta semana con las declaraciones que platicábamos hace rato, me llama a mí la atención que la gente tardamos en reaccionar. En reaccionar, en sentirnos que el problema nos está afectando. Porque antier la alcaldesa en un evento, se me hizo muy interesante, pues daba el ejemplo de cómo cuando ves algo negativo, pues tomas la decisión y evitas, ¿no? Vamos a decir un incendio, ¿no? Pues no te metes a la casa que se está quemando, ¿no? No lo dijo ella, pero es un ejemplo. Y decía, pero en el caso del aire, pues no puedes hacer nada porque pues ni modo que dejes de respirar, ¿no? Entonces sales, haces tu día, haces tu vida y no estás en el problema hasta que te afecta de alguna manera, ¿no? Sí, claro, digo, todo tarde o temprano se refleja en la salud. Así es, No, en este caso lo sí. que nos paga nos cobra la factura. Así es. Y en el tema de las quemas a cielo abierto, ¿qué es lo que falta por hacer para controlar pues, estos predios que tienen los residuos? Hablando con Isadora, recordando, ella considera que Mexicali pues tiene una mala gestión de los residuos, que en una vista satelital pues vemos que hay tiraderos clandestinos de residuos en predios, en la orilla de drenes, de canales. Fíjate, es un tema controversial, tanto cuando platicas con la autoridad como con otros ambientalistas, porque como en muchos problemas, siempre caes en lo cultural, en la educación de las personas, ¿no? Cuando hablas tú con un funcionario de servicios públicos o con un funcionario del Ayuntamiento de Mexicali, siempre te dice, es que nosotros limpiamos y nosotros tenemos la mayor cobertura de recolección de basura, somos el ayuntamiento con el 95% de cobertura. Y yo les pregunto, bueno, pero ¿cada cuánto van? ¿No? Y está ese debate, pues, entre lo que el gobierno hace, los recursos que destina a la limpieza, a la regulación y demás, y luego la culpa del ciudadano, ¿no? Es que tenemos, el mexicalense es cochino, ¿no? El mexicalense le falta cultura, le falta ser un buen ciudadano y demás. Bueno, la realidad, yo considero, es que si el gobierno hiciera todos los esfuerzos que dice que hace y regulara al ciudadano y el ciudadano se sintiera en un marco de vigilancia, de regulación, como te sientes cuando cruzas Estados Unidos y que no quieres pasarte un semáforo porque Claro. sabes que está la camarita ahí y que no quieres tirar basura porque si te ve la patrulla te van a poner a limpiar un corredor, ¿no? de millas de basura o te van a multar. Entonces el tema cultural va disminuyendo, pues, ¿por qué? Porque el esquema de regulación, pues, te marca cómo te debes de comportar.
Claro, por supuesto. Y ahora, si es un tema cultural, pues cuando hemos visto en los programas de educación, desde el kinder, de la primaria, de la secundaria, que el niño, que el adolescente, que el adulto, pues aprenda a separar sus residuos, a disminuir el uso de plásticos de un solo uso. Entonces, es un tema muy, muy complejo que, resumiendo la respuesta, yo diría que entre el gobierno se tome más en serio su papel de ente regulador y haga las inversiones necesarias en esa culpa que tiene hacia el ciudadano. ¿Qué significa? Pues más campañas de sensibilización, más control sobre los residuos. No sé, a mí me gusta mucho comer tacos de machaca, ¿no? Y taquitos así en cualquier lugar que me encuentro en Mexicali. Y de unos años para acá, en el plato de plástico le envuelven la bolsa de plástico Más residuos. para ya no lavar, ¿no? Para no gastar agua y para no el tiempo de lavar, pues es más fácil tirar la bolsa. Sí. Pero ahí es un plástico sobre un plástico. Y luego pides otro taco y te traen otro plato con otro plástico, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que hace 4 o 5 años se fueron fuerte contra la regulación de las bolsas. Ahorita ya vas a mercados y en todos los mercados te dan bolsas. Sí, nuevamente se regresó el que te dieran una bolsa. Así es, nada más las cadenas grandes, fíjate qué curioso. Las cadenas grandes te dicen, no, pues usted ya cómprese su bolsa y te la venden, ¿no? Ándale. Pero así los es. mercaditos los dejamos de regular y entonces vuelve la problemática. Entonces, Claro. yo creo que sí hay un tema cultural, pero que no está siendo bien reforzado por la autoridad. Y de aplicación, pues como dices, ¿no? De la aplicación de la ley, de los reglamentos, de las atribuciones que realmente se apliquen al 100%. Amigo, ¿qué le depara Respira? ¿Qué proyectos nuevos hay en puerta? Fíjate que los últimos 3 años, sobre todo, pues trabajamos con todo lo que nos da nuestro tiempo, ¿no? Porque nuestro tiempo es limitado, desafortunadamente. Somos una organización con más o menos 4 o 6 voluntarios que entramos en distintos escenarios. Tenemos unos programadores, el electrónico de los dispositivos, Patty, que está con la parte del tema educativo, yo en la parte de la gestión. Eh, Algunos voluntarios ahí que nos ayudan en los eventos como de stand, ¿no? Y demás. Pero sin embargo hacemos bastante, creo yo, tanto en Mexicali como en otras partes del país. Ahorita el 3 de diciembre nos vamos a la Ciudad de México a iniciar un proyecto que va a durar 12 meses, en el cual vamos a instrumentar los programas de educación como el programa de banderas, la lotería ambiental, el libro del Plan Arcoíris. Y la idea es ir a trabajar con otras organizaciones que van a hacer la implementación en esas comunidades. Tenemos un proyecto en Paradiso, Tabasco, con una organización que se llama Conexiones Climáticas, en el cual pues ellos están en una batalla muy importante contra Pemex, ¿no? Contra la quema de gas natural. Estamos por liberar un monitor de ozono, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono, de bajo costo. Ya lo intentamos una vez y no nos funcionó hace 7 años. Este año espero yo que sí sea más exitoso. Vamos a renovar nuestra aplicación móvil. Yo espero que en enero ya se libere. Y así, o sea, cada semana en Ensenada se va a hacer una pequeña red de 10 monitores con gente Perfecto, qué bueno. del COLEF y de la UABC. Y así, cada semana salen proyectos nuevos que hay que atender y seguimos avanzando. Qué bueno. Y pues te deseo el mejor de los éxitos en este proyecto de Respira. Y pues es algo muy valioso que nos ayuda pues a todos a saber cómo está la calidad del aire que respiramos. ¿Y qué significa, amigo Patricia Torres, para ti? ¿Qué significa para ti en tu vida? Pues mira, es mi compañera de vida y es mi inspiración. Cuando yo andaba pues más de emprendedor, más que ambientalista, ella es presidenta de una asociación que es Gente por los Animales.
nos lleva mucho tramo recorrido, ¿no? En términos de la lucha contra las malas políticas públicas, vamos a decir así, ya no el mal gobierno, ¿no? Sino las acciones que se están logrando en ese caso en temas de esterilización, ¿no? De la matanza de los animales, la sensibilización y educación de las personas también, ¿no? Entonces yo con ella pues aprendí, me inspiré a que lo que yo hacía en mi empresa y lo que hacía en mi día a día pues no era suficiente, ¿no? Como que había que aportar un poco más a la ciudad, al mundo en el que vivimos, y pues todos los días convivo con ella tanto en lo familiar como en el tema de calidad del aire, que ahora pues se sumó hace ya 4 años a Respira, y pues ahí seguimos aprendiendo los dos, creo yo, uno del otro. Haciendo equipo, pues qué bonito, amigo, que Pati fue la que te inspiró a pues, entrar a esta lucha, a contribuir con tu granito de arena para ayudar al medio ambiente. Así es. Saludos a Pati. Muy bien, amigo, y te quiero hacer la última pregunta. Si todo el mundo te escuchara y con un traductor incluido, ¿qué mensaje te gustaría darles a todos para inspirarlos, motivarlos a cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo a ser parte de la solución para no contaminar nuestro aire que todos respiramos? Pues los invitaría a no ser indiferentes ante las problemáticas que nos afectan como sociedad, como humanidad. Hay muchos temas, ¿no? En el caso de Mexicali, tenemos temas tan importantes como la calidad del aire, pero también estamos perdiendo a nuestros muchachos, ¿no? Tenemos a los madres, a los padres buscadores, tenemos un tema de inseguridad que no nos deja pues vivir a gusto, y cada persona, yo sé que traemos dentro una pregunta que es: ¿cómo puedo sumarme a esos temas? ¿Cómo puedo aportar yo? Y desafortunadamente la mayoría de las personas nos quedamos en la pregunta y no encontramos la respuesta, no damos ese siguiente paso, ¿no? Entonces, yo a veces me arrepiento, ¿no? de haberme quitado ese velo de los ojos y haber visto esta problemática. A veces es desgastante, te estresa, te cansa, pero luego suceden cosas, ¿no? Tienes conversaciones, ves resultados, ves retos nuevos, y encuentras que vale la pena seguir, ¿no? Entonces, busquen algo que los haga sentir muy bien y que los lleve a mejorar este mundo que nos recibió y tiene que quedar mejor cuando nos vayamos. Muchas gracias Alberto, y pues aportar, sumar, ser parte de la solución. Y pues es así como terminamos este episodio. Les recuerdo, amigos, que es importante compartan este episodio con sus amigos, con su familia, y pues apoyemos a cuidar nuestro aire. Saludos.